Como sabes, la camarada Yolanda Díaz lleva todo el año intentando reducir de forma compulsiva la jornada laboral. Y la clave, digamos, lo que es el problema en esta cuestión es justamente el carácter compulsivo de la reducción que quiere hacer Yolanda Díaz. Porque, de hecho, a lo largo de los últimos 20 años, la jornada laboral ya se viene reduciendo, se ha reducido en unas 150 horas anuales, como te digo, en los últimos 20 años, a través de la libre negociación entre empresas y sindicatos. Es decir, el problema no es reducir la jornada laboral, porque como te digo, ya se está reduciendo. El problema es que viene esta señora y dice, no, que porque a ella se le ocurre, se va a reducir en 37 horas y media. Pero, para peor, quiere hacerlo manteniendo igual los salarios. Porque, como ya te comenté en otra oportunidad, cuando esto se hizo en Francia se redujeron proporcionalmente los salarios y además se hicieron otra serie de medidas para que el impacto en los costes de las empresas y por lo tanto en la creación de empleo no fuera tan importante. Pero desconociendo por completo el fracaso que esa medida fue en Francia, como te digo, la camarada Yolanda sigue adelante R que R. Esperemos que no lo consiga, aunque está, digamos, intentando. De hecho, esta semana han protestado los sindicatos en las puertas de las asociaciones patronales en cada provincia, etcétera. Ahora, hasta aquí, esto no es nuevo. ¿Cuál es la novedad de la semana? Que a mí me llamó poderosamente la atención que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, saliera a proponer una medida diciendo que la jornada laboral se puede acortar a 4 días en lugar de 5, pero ampliando la cantidad de horas por día y una serie de cosas que le pretendían dar a su propuesta una mayor razonabilidad. Lo que no se está dando cuenta Núñez Feijóo es que está aceptando el marco socialista, y el marco socialista parte de la base de que el político, el gobierno, le tiene que decir a empresas y sindicatos cómo tienen que organizar la jornada laboral. Y eso es una barbaridad. Entonces, en lugar de tratar de mejorar una propuesta socialista, que es lo que está haciendo Núñez Feijóo, lo que tiene que hacer es decir, no señores, el gobierno no se tiene que meter en ese tema porque la diversidad de situaciones es muy complicado, es muy diversa. Entonces no podemos decir una medida para más de 3 millones de empresas que son completamente distintas en regiones, en sectores, en tamaños, etc. Entonces es verdaderamente preocupante que la persona que tiene más probabilidades de reemplazar a Pedro Sánchez venga con el mismo marco mental, porque lo que a mí me encantaría es que Núñez Feijóo dijera, quédense tranquilos que cualquier barbaridad que anuncie Sánchez yo la voy a anular, pero en lugar de decir eso está diciendo algo, digamos, que podría ser un poco mejor, pero dentro del mismo marco mental socialista. Y te repito, lo que nosotros necesitamos es salir del marco socialista, romperlo y avanzar en un marco de libertad. Y profundizando este marco conceptual erróneo de Núñez Feijóo, aparece el mismo Núñez Feijóo anunciando un proyecto de ley del PP, de ley de conciliación, que insiste en todos los errores socialistas. Y esto es verdaderamente preocupante. Lo primero que propone Núñez Feijóo es que el permiso de paternidad y de maternidad se amplíe 4 semanas más. Eso solo ya es una barbaridad. ¿Por qué? El permiso de maternidad es 16 semanas hace varios años, pero el permiso de paternidad era de 2 semanas y entonces, con el argumento de que esto discriminaba a las mujeres a la hora de conseguir empleo, se igualó. Progresivamente se fue ampliando, era un campeonato a ver qué partido proponía ampliar más el permiso de paternidad, y desde 2021 los permisos de paternidad y maternidad son iguales en 16 semanas, de las cuales las 6 primeras semanas se tienen que coger en cuanto nace el chico y los dos de manera obligatoria, padre y madre. Piensa que esta medida de las 16 semanas
ya supone una carga adicional sobre las cuentas de la Seguridad Social que de por sí está quebrada. Y además es algo que, si tú miras las estadísticas de tiempo de trabajo, es uno de los elementos que ha aumentado el absentismo, es decir, las faltas al trabajo, aunque sean por motivos justificados. Entonces, en este contexto, en el que la Seguridad Social está quebrada y el absentismo está en máximos históricos, viene Núñez Feijóo y dice que quiere aumentar el permiso de paternidad y maternidad 4 semanas más. Parece realmente increíble, porque es una forma de engañar a la sociedad, porque en lugar de decirle, miren señores, la Seguridad Social está quebrada y además tenemos un problema de absentismo, cuando las empresas ya te están diciendo que tienen dificultades para conseguir personal. Por lo tanto, digamos, lo último que se puede hacer es incrementar la duración de los permisos. Entonces, Núñez Feijóo está completamente al margen de esto y, una vez más, aceptando como bueno el marco mental socialista, él propone avanzar más. E incluso es tan intervencionista y estatista el marco mental que Núñez Feijóo revela tener a través de este tipo de propuestas, es que él habla de un proyecto de ley, la ley más ambiciosa. ¿Y qué significa esa ambición? Es siempre el político que le da a la gente una dádiva. Entonces vamos a ser ambiciosos. ¿Pero qué significa ser ambiciosos en este caso? Ser ambiciosos con el dinero ajeno. Porque ser ambicioso significa ampliar el déficit de la Seguridad Social, que no lo va a pagar Núñez Feijóo, lo vas a pagar tú con tus impuestos. Entonces, ¿cuál es la ambición? Es la ambición a ver quién es el más irresponsable, quién es el que amplía más el déficit de la Seguridad Social. Es una cosa de locos. Porque además, tú piensas una cosa. Hoy una persona le dice a su empleador que va a tener un hijo y el empleador dice, bueno, a ver cómo lo resolvemos estos 4 meses que esa persona no va a venir a trabajar. Los políticos, como están acostumbrados a trabajar siempre en el sector público, no tienen experiencia en el sector privado, y en el sector público está siempre lleno de gente, y muchas veces hay mucha gente que no hace nada o que digamos que es redundante en su puesto de trabajo, los políticos creen que no es problema. Digamos que una persona no vaya a trabajar 4 meses. Pero ¿cuál es la realidad española? Que la pequeña empresa, que son más de 3 millones de empresas, tienen de media 4 ocupados. Entonces, si una empresa de 3 o de 4 personas, hay una que no va 4 meses, o según Núñez Feijóo con su nueva propuesta 5 meses, es un problema importante. Pero es más, de los más de 3 millones de pymes, hay 3 millones que de media tienen 2 ocupados. Es decir, es el abogado con un asistente, es el peluquero con un empleado que corta el pelo, es un fisio con un asistente, un chico que está haciendo una práctica. Es esa la pyme española. Y si tú a ese abogado le quitas el asistente 5 meses, es que ese abogado lo destruyes. Bueno, ellos, en este caso Núñez Feijóo, piensan sus proyectos de ley como si todas las empresas fuesen multinacionales. Pero la realidad en España es que empresas de más de 250 empleados hay menos de 6.000. Cuando te repito que alrededor de 3 millones de pymes solo tienen 2. Y si tú coges todas las pymes, tienen de media 4. Entonces, esa es la realidad en la que hay que pensar. Y ellos no lo piensan así. Entonces, me parece verdaderamente lamentable que una persona que viene a intentar reemplazar al peor gobierno en décadas insista con los mismos errores. La otra parte de la propuesta de Núñez Feijóo es que las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean gratuitas en toda España. Para empezar, gratuito no existe nada. Si alguien no paga la guardería, la está pagando otro a través de sus impuestos. Entonces, a mí, de mano, las cosas gratuitas para las cosas que son optativas no me gustan. Es decir, si el gobierno te dice, mira, tú tienes que mandar obligatoriamente a tu hijo a la escuela, es razonable que el gobierno te diga, la escuela te la pago yo. Ok, pero cuando la propuesta de gratuidad se refiere a una preferencia individual,
No es justo que sea gratuito. ¿Qué te quiero decir? Si una persona decide no tener familia, quedarse soltero, lo que sea, por el motivo que fuese, no tiene por qué esa persona ser castigada. Y en la práctica, esta propuesta de Núñez Feijóo lo castiga porque hace que con sus impuestos pague la guardería de otro. Pero es que además están pensando en la gente que vive en ciudades más o menos grandes, porque si tú vives en el campo, tu guardería, la guardería que te toca, a lo mejor te queda a 40 kilómetros, por lo tanto esa gratuidad a ti no te va a afectar. Y de la misma manera, a lo mejor hay familias que disponen de alguno de los abuelos que quiere hacerse cargo de cuidar al chico mientras los padres trabajan. Entonces, no, todas esas opciones quedan borradas para Núñez Feijóo, no existen, y entonces, como en un sistema soviético, educación gratuita para todos, de 0 a 3 años gratis para todos. Eso no es diferente del sistema soviético o del sistema cubano, porque no deja a la gente elegir. Y en la medida que crezcan los servicios públicos gratuitos, lo que tenemos como consecuencia segura es el empeoramiento de la calidad de los servicios. Y hay un aspecto que yo no he visto que Núñez Feijóo haya aclarado, y es la titularidad de las guarderías o escuelas infantiles, como quieran llamarlos. Quiero decir, no es que Núñez Feijóo haya hablado, vamos a hacer una desgravación para que las familias que manden al niño a la guardería puedan desgravarse eso del IRPF, que me parecería correcto. O no es que vamos a dar un cheque para que las familias puedan pagar la guardería. No, habla de gratuidad y, por lo que yo interpreto, de una red pública. Y cuando la red es pública, la primera consecuencia es que todos las maestras, pequeños emprendedores que montaron escuelas infantiles, guarderías para bebés privadas, jugando su dinero, esos quedan todos fuera del mercado. Quiero decir, esa propuesta que parece tan simpática, no, las guarderías van a ser gratis para todos, quiebra a todas las escuelas infantiles privadas. Y eso a mí no me gusta en absoluto, porque lo único que garantiza eso es un empeoramiento de la calidad del servicio. Hoy una guardería privada trata bien a sus clientes, porque si no lo hace así, los clientes se van. Los padres mandan a su chico a otra guardería. Pero si la guardería privada desaparece o quedan simplemente unas muy pocas para un público de altos recursos, lo que le pasa a las familias más humildes es que queda siendo rehén del sistema estatal. Y una vez que es rehén ya no puede protestar si la calidad es buena o si es mala. Es lo mismo que pasa con la educación primaria. El que se puede pagar una buena escuela va a la escuela que quiere y se la paga. Pero el que no es rehén del sistema público. Entonces, que una persona que quiere reemplazar a Pedro Sánchez venga con estas propuestas que lo que hacen es reforzar el esquema mental socialista, me parece verdaderamente muy preocupante, y ojalá sea simplemente demagogia de campaña y no sean cosas que se lleven a la práctica en caso de que algún día llegue a Núñez Feijóo a la Moncloa. El segundo punto que te quería comentar es que esta semana se publicó la encuesta de estructura salarial. Esta encuesta se hace de manera anual, pero cada 4 años se hace de manera más amplia, con la participación de de unos 250.000 asalariados, pertenecientes a prácticamente 30.000 empresas distintas. La última encuesta grande se había hecho en el 2018, por lo tanto correspondía publicar los resultados amplios del 2022, y eso es lo que se acaba de publicar, porque como es una encuesta, ya te digo, más grande, los resultados tardan en publicarse 1 año y medio. Y lo que ocupó gran parte de los medios de comunicación referido a este tema es que el salario más frecuente, que en 2018 había sido 18.500 euros anuales brutos, ahora en 2022 había caído a 14.600 euros brutos anuales. Entonces, claro, a ti te dicen, ¿pero cómo? El salario más frecuente ha caído de 2018 a 2022. Entonces, verdaderamente es un resultado malísimo. Lo que pasa es que en realidad
analizando los datos, te das cuenta que es un efecto estadístico derivado de la bestial subida del salario mínimo que ha decidido Pedro Sánchez. Entonces, es verdad que ahora el salario más frecuente es de 14.600 euros anuales, pero es prácticamente, eso lo cobran alrededor de un 4,2% de los asalariados, que es prácticamente la misma proporción que los que cobran 16.500 euros anuales y también de los que cobran 18.500 euros anuales. Entonces, estadísticamente es verdad, el salario más frecuente ahora es más bajo que hace 18 años, pero en realidad cuando tú haces el salario medio, ves que entre 2018 y 2022 ha subido un 18%, pasó de 24.000 a casi 27.000 euros. Lo mismo con el salario mediano. El salario mediano es el salario que divide en dos mitades a todos los asalariados. Entonces tenemos que la mitad de los asalariados en España cobra más de 22.400 euros anuales y la otra mitad cobra menos. Pero para mí el impacto más importante, el número más importante de esta encuesta de estructura salarial con los resultados de 2022 es precisamente el impacto del aumento del salario mínimo en la distribución de los salarios, porque ha tenido un efecto típicamente socialista, es decir, todos más juntos en la pobreza. En 2018 cobraba hasta 2 salarios mínimos el 40% de los asalariados. Ahora cobra hasta 2 salarios mínimos casi el 57% de los asalariados. Entonces, la pirámide salarial se ha achatado porque el salario mínimo ha subido mucho, entonces más gente está cerca de cobrar el salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos, cosa que es muchas veces injusto, porque entonces la diferencia salarial entre un puesto sin responsabilidad y otro que sí tiene responsabilidad es prácticamente insignificante y por lo tanto desalienta la responsabilidad y desalienta el ímpetu para hacer una carrera profesional. Entonces, pero lo que quiero que veas es que es un efecto típicamente socialista, porque en el socialismo lo ideal es que estén todos ganando lo mismo, es decir, ese efecto igualador, entendiendo la igualdad en el sentido mediocre, de decir todos ganando lo mismo y que no haya espacio para el que trabaje de manera brillante o el que quiera trabajar más o el que quiera asumir más responsabilidad, más compromiso, lo que sea. No, todos achatados, aplastados por la bota socialista. Y entonces lo que ha conseguido Sánchez, te repito porque a mí el número me impactó, es que de menos de un 40% que cobraba hasta 2 salarios mínimos en solo 4 años, se ha pasado a casi el 57%. Casi el 57%. Es una barbaridad. Realmente es un efecto desincentivador y después nos sorprendemos de que la productividad en España esté estancada. Y lógico, si todo lo que hace el gobierno desincentiva el trabajar más y mejor. Y por último, un breve comentario sobre la entrevista que le hizo el periódico Expansión al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se publicó el 23 de septiembre. Cuerpo ha empezado con una iniciativa que me parece bien, que es lo que se intentó durante el gobierno de Rajoy con la ley de unidad de mercado, es decir, que una empresa no tenga barreras para trabajar en otra comunidad autónoma, cosa que parece una locura, pero es la realidad del día a día. En el gobierno de Rajoy se intentó con esa ley de unidad de mercado, pero luego los tribunales la tumbaron porque afectaba competencias de ámbito autonómico. Entonces Cuerpo se está reuniendo con las comunidades autónomas, ha habido reuniones y entonces en definitiva quieren avanzar en esta simplificación de normas, de trámites, de burocracia, y eso está bien. Ahora, del resto, lo que me llamó la atención básicamente son 2 cosas. Una es que hable de alcanzar el pleno empleo cuando la tasa de paro llegue al 8%. O sea, en todo el mundo, hablar de pleno empleo significa una tasa de paro como máximo del 3%, 3,5%,
4 ya digamos exagerando muchísimo. Pero ¿cómo van a intentar convencernos de que llegar al pleno empleo en España es el 8%? Claro, como son incapaces de hacer las reformas que permitan que los casi 4 millones de parados empiecen a trabajar, te quieren convencer de que no, que ya tener 8% de paro es pleno empleo. No, eso no es pleno empleo. Pleno empleo, como te digo, es una tasa de paro que ronde el 3%, que es lo que normalmente se considera el paro friccional, es decir, el desempleo que hay de una persona que dejó su trabajo porque está buscando otro que le quede más cerca del trabajo, que le ofrezca mejores perspectivas, o porque una persona ya se incorporó a un nuevo trabajo pero todavía no está trabajando porque empieza el mes que viene. Entonces, digamos, una economía dinámica que funcione bien puede tener una tasa de paro de 3% y eso es compatible con el pleno empleo, pero no 8%. No, una de cada 12 personas no trabaja y eso lo vamos a considerar pleno empleo. No, eso es una barbaridad. Máxime cuando la tasa de paro media en la Unión Europea hoy ya es del 6%. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Que toda Europa está en pleno empleo, excepto España? Es una locura, es realmente una locura. Y lo segundo, que me pareció también lamentable, es que Cuerpo se felicite del impuesto a las grandes fortunas español y que él considere que en ese aspecto estamos a la vanguardia del mundo. Como te comenté alguna vez, así como los globalistas lograron firmar un acuerdo para que haya un impuesto mínimo a las multinacionales del 15%, ahora están avanzando en lo mismo, pero para los grandes patrimonios, los que tengan más de 1.000 millones de dólares o de euros de patrimonio. Porque la idea ¿cuál es? Si un gobierno sube el impuesto a las grandes fortunas, lo lógico es que esa gran fortuna se vaya a otro país. Entonces los globalistas lo que quieren es, vamos a poner en todo el mundo un mínimo de manera tal de que podamos crujirlos a esos súper ricos y no se pueden ir a ningún lado, es decir, dejarlos sin escapatoria. Una cosa verdaderamente lamentable porque es simplemente dar rienda suelta al resentimiento socialista, es decir, tú necesitas el dinero para algo, ¿qué quieres hacer con ese dinero? No, eso es secundario, eso ni se menciona, ellos consideran robarle al que tiene mucho simplemente porque tiene mucho, es decir, es marxismo puro y duro. Ya ni siquiera se molestan en decir, no, es que con esto vamos a financiar esto o lo otro. No. Ellos simplemente se lo quieren robar porque tienen mucho y no les gusta, y además porque son unos mediocres que saben que nunca van a llegar a tener un gran patrimonio porque son socialistas y por lo tanto no entienden cómo funciona la economía del libre mercado ni el capitalismo. Pero, digamos, pensar que esa es la vanguardia y que el resto del mundo tiene que avanzar a eso es una desgracia para la humanidad, porque justamente las ideas, el mundo no prosperó sobre la base de crear grandes impuestos, sino es justamente al revés. La revolución industrial se hizo porque prácticamente no había impuestos, había muy pocos impuestos, y gracias a eso la acumulación de capital pudo avanzar muy deprisa y entonces la humanidad prosperó. Esta gente quiere someter a los países pobres a una pobreza permanente porque cuando hacen esas ideas globales quieren que esos impuestos también lo cobren los países pobres, cosa que es una locura porque entonces lo único que se garantiza el país pobre es que nunca va a poder hacer la acumulación de capital que fue la que permitió a los países desarrollados desarrollarse. Una cosa de locos. Ahora que eso desde el gobierno de España se diga como algo positivo muestra el nivel de involución conceptual que estamos padeciendo y que ojalá podamos superar, aunque por lo que te acabo de comentar de Núñez Feijóo, las perspectivas de que esto cambie pronto, al menos en España, son mínimas.